Bienvenidos a Metafísica Online. Y bueno, en este día, al ser el primer vídeo de ya el contenido del canal, que es Metafísica, pues vamos a explorar un poco ciertas preguntas que tenemos que hacernos si queremos entender el canal correctamente. La primera, tenemos que librarnos de prejuicios, ¿vale? Antes de las preguntas vamos a hacer un par de consideraciones. Tenemos que liberarnos de prejuicios y tratar de mantener la mente abierta, ¿vale? Si mantenemos la mente abierta a otras ideas, pues vamos a poder crecer, que es de lo que se trata. Vale. Bueno, ¿qué preguntas quería haceros o hacerme a mí para tratar de responder las vuestras? En este caso quiero hacer tres preguntas, ¿vale? La primera de ellas es ¿qué es lo que tenemos que saber acerca de metafísica para entender este canal? La segunda es qué es lo que tenemos que saber sobre el ser humano para entender este canal. Y la tercera es qué es lo que tenemos que saber sobre Dios, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el principio. ¿Qué es lo que tenemos que saber acerca de metafísica? Bueno, lo primero es decir que la metafísica es un área de estudio muy infravalorada. Esto es porque se le da un aire de misticismo, ¿vale? La cuestión es que no es algo místico, es algo puramente científico. Lo místico, digamos que es lo sobrenatural, lo mágico, lo que no tiene explicación, y en cambio lo espiritual es algo científico, ¿vale? Es algo que podemos estudiar, por lo tanto tenemos que tomarnos la metafísica como la ciencia que estudia ¿qué? Vale, la metafísica estudia las ideas, y las ideas son sucesos energéticos, ¿vale? Una idea es una energía determinada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la metafísica, al estudiar las energías, es un área, digamos, un poco compleja de estudiar, porque las energías son muy variadas y muchísimas, en mucha cantidad. Entonces se nos presenta un problema, ¿no? Si la metafísica estudia las ideas y las ideas son un número exageradamente grande de ideas, son tantas ideas que nos faltan palabras para expresarlas. Así que, ¿por dónde empezamos, no? Y esa es un poco la pregunta de la metafísica. La metafísica se trata de, para crecer en el ámbito metafísico, de empezar por donde tú estés, ¿no? Lo que tú seas es el comienzo de tu aventura de crecimiento metafísico. La metafísica tiene que ver con ideas como la consciencia, la presencia, la perspectiva. Son ideas muy profundas que ya estudiaremos más adelante. Pero eso, en resumen, es decir que la metafísica es la ciencia que estudia las ideas, que las ideas son energías, ¿vale? Por ejemplo, ¿en qué se diferencia la física de la metafísica? Pues la física estudia las energías, pero a un nivel diferente que la metafísica. Por ejemplo, la física estudia gracias al método científico, utiliza el método científico, que es un método humano, para descubrir la realidad. En cambio, la metafísica se basa en la lógica, que es un método humano o algo más. Y la lógica es más virtuosa que el método científico porque lo incluye, ¿vale? Entonces la metafísica, digamos que estudia la verdad o la realidad de manera lógica. Entonces, lo que estudia la metafísica es las ideas de manera lógica, ¿vale? Entonces vamos a utilizar la lógica para hacer nuestros propios juicios conscientes sobre diferentes verdades, y gracias a ello pues iremos creciendo en nuestro ámbito metafísico. Vale. La segunda pregunta que nos estábamos haciendo era ¿qué es lo que tenemos que saber acerca del ser humano? El ser humano, lo primero que tenemos que saber del ser humano es que somos todos diferentes, ¿vale? No hay dos personas iguales, ni siquiera gemelos, me pongáis como clones, me digáis lo que me queráis decir, no hay dos personas iguales. Esto es porque no hay dos personas que compartan una dimensión, como puede ser el cuerpo.
¿vale? Yo tengo mi cuerpo, mi dimensión, y otra persona tiene su dimensión corporal diferente, ¿no? Es otro espacio, otro tiempo, otra manera de entender, otra psique humana. Al igual que yo tengo mi psique, pues otro ser humano tiene la suya. A esto voy, voy con esto a deciros que la diferencia es buena, siempre nos ayuda a crecer. Si fuéramos todos iguales no existiría nada, ¿vale? Entonces esta imperfección básica o fundamental en la existencia tenemos que valorarla como se merece. Todos somos diferentes y eso es una ventaja, porque si no, no estaríamos vivos, así que es una ventaja. Lo segundo que tenemos que saber sobre el ser humano es que tenemos alma, ¿vale? El alma entendida como la capacidad de entender al ser humano en su complejidad y completamente, ¿no? Es decir, mi alma es todo lo que soy. Por ejemplo, el cuerpo es una parte del alma, ¿vale? O sea, todo lo que soy es cuerpo. Esa es la pregunta que os hago. ¿Hay más cosas aparte del cuerpo? Y tú dirás, sí, cuerpo y alma. No, no, no. El alma ya hemos delimitado lo que es, ¿vale? Es todo lo que soy yo. Entonces, yo tengo cuerpo, pero tengo más partes, ¿vale? Como por ejemplo pensamientos, como por ejemplo ideas o como por ejemplo recuerdos. Esas son las 4 partes del alma, por decirlo así. El cuerpo, los pensamientos, las ideas y los recuerdos, que se pueden llamar de otra manera. Ego, ego, paranoia, espiritualidad y lazos. Ego, cuerpo, paranoia, pensamientos, espiritualidad, ideas y lazos, recuerdos. Si es mucha información, es normal, pero para eso hago el vídeo, para que podáis darle para atrás y que os queden las cosas claras, ¿vale? Pero yo sé que es mucha información. Sé que tenéis que entender el canal desde esta perspectiva para que podamos crecer bien. Así que tomaos el tiempo que necesitéis. Vale, entonces como tenemos un alma, sabemos que todos tenemos esas características, ¿no? Tenemos todos cuerpo, todos tenemos pensamientos, todos tenemos ideas y todos tenemos recuerdos y que somos diferentes, ¿vale? Entonces ahí hay una diferenciación, es decir, tal y como yo entiendo el alma, puede que tú lo entiendas de otra manera. Siempre hay diferencias, siempre hay imperfección. Esto es muy importante de entender, porque si todo fuera perfecto, no existiría nada. Con esto voy a que si fuera todo la misma cosa, realmente no existiría nada. Eso es lo más parecido a la nada que hay. Entonces cada cosa pues cumple su función, cumple un rol determinado. Por ejemplo, en este momento yo estoy cumpliendo un rol, tú estás cumpliendo un rol, tu móvil o tu ordenador está cumpliendo un rol, tu perro o tu mascota está cumpliendo, tu padre, todo el mundo cumple roles, ¿vale? Y la cuestión es entender cuál es el nuestro para así ser más virtuosos, más conscientes de lo que somos, más cercanos a la verdad. Muy bien, pues la última pregunta, ya hemos visto qué es lo que necesitamos saber de metafísica, que es la ciencia que estudia las ideas, básicamente. Sobre el ser humano, saber que todos somos diferentes y que tenemos almas diferentes. Y sobre Dios, ¿vale? Esta es la pregunta más compleja y que más vamos a trabajar en este canal. Pero lo que tengo que decir sobre Dios así en inicio es que es una idea humana que ha sido utilizada por los humanos para satisfacer sus propios intereses egoístas, ¿vale? Y esto tiene un nombre, se llama religión. La religión es, digamos, una estructura humana que ha sido creada para secuestrar la espiritualidad, ¿vale? Como habíamos dicho antes, la espiritualidad es una parte del alma y la religión lo que hace es secuestrarla, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Bueno, te entrega la verdad absoluta. Como hemos dicho antes, todo es imperfecto, incluso la verdad. Así que la verdad absoluta no existe, todos son verdades relativas. La cuestión de todo esto
es que te entrega la religión una verdad absoluta y tú te la crees ciegamente por lo que sea, ya sea por miedo a la muerte, ya sea por ganas de compartir con más gente la religión, por socializar, por miedos, que suele ser por miedo, por motivos de poder, motivos económicos, hay multitud de intereses, ¿no? Pero lo que está claro es que las religiones aunan a gente. Y eso es porque secuestran su espiritualidad, ¿vale? Lo que vamos a pretender mediante la filosofía neoplatónica es liberarnos de todas esas garras y que nuestra espiritualidad sea libre, ¿vale? Es lo más importante, que seamos libres para poder tener nuestro propio criterio, nuestra propia verdad, nuestra propia realidad, nuestra propia concepción del mundo, ¿no? Y liberarnos de todos esos prejuicios es lo que os decía al principio, es fundamental, ¿vale? Entonces vamos a estudiar metafísica y a Dios desde lo más pequeñito para así entender cómo las religiones nos están engañando, ¿no? Por ejemplo, un engaño, si vamos a la Biblia, es que el agua se puede convertir en vino. ¿Veis? Ahí ya entramos en el terreno místico, en el terreno de lo inexplicable, en el terreno de los milagros, ¿no? Y eso lo rechaza la ciencia, o sea, lo rechazamos desde la filosofía neoplatónica, que la ciencia es un pilar fundamental, lo rechazamos, porque el misticismo nos lleva a la confusión en última instancia, es decir, vamos a confundir lo que es real y lo que no, y no vamos a tener una base sólida en la que centrar nuestro pensamiento, ¿no? Que nuestro pensamiento sea virtuoso y cercano a la verdad. Así que lo que hacemos es rechazamos el misticismo. Por ejemplo, hay multitud de metáforas que utiliza la Biblia para explicar cosas que no entiende. Como por ejemplo el Génesis en general es una metáfora todo, ¿no? Y hay gente que se lo crea a pies juntillas, y ese es el problema, porque no entiende, no tiene la espiritualidad liberada, no tiene esa emancipación de su alma, de su espiritualidad, de sus pensamientos. Entonces, si te secuestran la espiritualidad, es muchísimo más sencillo controlarte o aprovecharse de ti. Por eso es por lo que la filosofía nos libera de todas esas cadenas y nos prepara para el mundo de la metafísica, ¿no? Que es el mundo del entendimiento, el mundo de la verdad, en última instancia, aunque sea difícil de explicar. La cuestión es que la verdad, como os decía antes, no es absoluta, es relativa, ¿vale? Cada cual tiene su verdad y eso hace que sea imperfecto, que todo rastro de existencia tiene un rastro de imperfección. Y eso es fundamental entenderlo. No existe la perfección porque si no, no existiría nada. Eso es, digamos, lógicamente lo que tenemos que entender. Entonces, Dios, incluso Dios, tampoco es perfecto, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que entender en los siguientes vídeos de metafísica, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Ya hemos entrado un poquito en materia. Nos hemos hecho 3 preguntas que nos van a servir para crecer, tanto a vosotros como a mí, para desarrollar unos recuerdos, ¿no? Ahora, a partir de ahora, ya que habéis visto este vídeo, me vais a recordar y yo voy a recordar este momento, ¿no? El momento donde grabé este vídeo. Entonces ahí se crea un lazo, recuerdos compartidos, ¿no? Y esos recuerdos pues son algo muy valioso porque pertenece a nuestra alma también. Entonces, darle el valor que merezca, ¿no? Porque yo en estos vídeos no pretendo hacer entretenimiento o gracia o humor, no sé, yo tengo sentido del humor también, pero lo que vengo a hacer con estos vídeos es transmitir, ¿vale? Quiero transmitir mi experiencia estudiando metafísica, mi experiencia desarrollando una filosofía y transmitiros esta filosofía y sobre todo lo que quiero es que entendáis que todo esto es un proceso, es un camino, ¿vale?
es un camino al que vais a llegar por vosotros mismos si queréis llegar. Es decir, que depende más de vosotros de lo que yo os pueda decir. Yo os puedo guiar o dar algunas herramientas, pero es vosotros en vuestro proceso reflexivo, en vuestra propia introspección, donde tenéis que valoraros, ser sinceros con vosotros mismos o vosotras mismas y crecer en base a vuestras herramientas, ¿no? A vuestros propios puntos fuertes. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos pronto.